mis amigos de Latinoamérica. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo muy importante para sacar las dudas del uso y de las diferencias entre los amplificadores DS800X4 y lo nuevo amplificador TS800X4. Son dos amplificadores que tienen 800 watts RMS y tienen 4 canales, pero tenemos algunas diferencias muy importantes. La primera diferencia es directamente en su chasis. Lo DS800X4 es un amplificador más grande y el amplificador TS800X4 es un amplificador más compacto. Muy importante para sistemas donde quiero hacer un sistema más compacto, donde voy a ocupar menos espacio dentro del auto. ¿Ok? Otro punto importante, los DS800X4 tiene dos versiones, la versión de 1 ohmio y la versión de 2 ohmios. Ya lo amplificador TS800X4 solamente tiene una versión, la versión de 2 ohmios, ¿ok? Otro punto importante de diferencia entre ellos, la alimentación. La alimentación para su potencia máxima. Aquí en lo amplificador DS800X4 tenemos una alimentación donde con 12,6 voltios ya tengo la potencia máxima de sus canales. Ya lo amplificador TS800X4 tiene su potencia aferida a 14,4 voltios. Así voy a tener sus 800 watts con lo autoencendido o con una fuente programada en 14,4 voltios. ¿Ok? Otro punto muy importante está en su ancho de respuesta. Los dos amplificadores son full rango, pero lo amplificador DS800X4 tiene un ancho de respuesta más largo, donde va desde sus 10 Hz hasta 22K, 22.000 Hz. Ya lo amplificador TS800X4 tiene un ancho un poco menor, que va desde sus 10 Hz, también tiene un bajo muy fuerte, pero va hasta 20K, 20.000 Hz. ¿Ok? Otro punto muy importante de diferencia entre ellos está también en sus entradas de baja impedancia. Aquí, en lo modelo DS800X4, tenemos la entrada solamente de 2 canales, izquierdo-derecho, que son directamente enviados a los izquierdos y derechos del amplificador. Pero lo modelo TS800X4 tiene entradas independientes. Así tengo 4 entradas, una para cada canal, independiente. Así yo tengo que hacer la instalación completa, 2 izquierdos, 2 derechos, aquí. ¿Ok? Los dos amplificadores encienden automáticamente si usados con sus entradas de baja impedancia. ¿Ok? Otro punto muy importante, los dos amplificadores tienen lo mismo sistema, más seguro y también más fuerte de alimentación, entrada de alimentación y salidas de audio, con conectores con tornillos Allen. Así tendremos más seguridad y también más fuerza en la conexión. Aquí también podemos usar en los dos cables 6 GAUG o 7 GAUG, que son de 10 milímetros o 12 milímetros cuadrados. ¿Ok? Aquí en sus ajustes tenemos lo mismo tipo de ajuste, que son con llaves en lo crossover, donde tenemos las posiciones full para uso en procesador o crossover externo, la posición RAI para los altavoces de puertas, para frecuencias más altas, y también la posición low pass, que es para uso en bajos. Los dos amplificadores son iguales. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, tenemos varias diferencias entre ellos, mismo siendo amplificadores de 800 watts RMS con 4 canales. Pero cuando hablamos del amplificador TS800X4, estamos hablando de un amplificador para excelente costo-beneficio. Así, si quiero un amplificador para costo-beneficio,
lote S800X4 es su mejor sugerencia. Pero si quiero un amplificador de 800 watts RMS, pero con fuerza y calidad, tenemos aquí el DS800X4. Entonces tenemos dos productos con características muy acerca un de otro, pero donde tenemos aquí costo-beneficio y aquí calidad y fuerza. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.